Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en una clase de ciencia y ambiente y sin más demora comenzamos con el tema de hoy, que es reproducción en las plantas. ¿Qué es la reproducción primeramente en las plantas? Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque sigue varios pasos en el cual las plantas se multiplican, es decir, aumentan su número. Este proceso puede realizarse de dos formas, ya sea de forma sexual y de forma asexual. ¿Qué es la reproducción asexual en las plantas? Pues es aquella reproducción en la cual la planta aumenta sin utilizar sus semillas. Como por ejemplo, ¿tú alguna vez no has sembrado una papa? La papa no es una semilla, pero de esa papa nace una nueva planta. También lo mismo sucede cuando cultivamos o sembramos el bulbo de una cebolla. No es una semilla, pero si la siembras, sale. Ok, también podemos hacer lo mismo con la fresa, los estolones de la fresa. La fresa saca una plantita muy chiquita lateralmente y esa planta también desarrolla raíces y luego posteriormente crece. Otra forma de reproducción es que algunas veces has visto en unos árboles que ponen unas bolsas con tierra. Pues en esas bolsas con tierra, después de un tiempo, le salen raíces a la planta en la rama. Y luego, ¿qué hace el jardinero? Lo corta y lo trasplanta a otro lugar. De esa manera tiene una nueva planta. Ahora, esa es la reproducción asexual. En cuanto a la reproducción sexual, es aquella que sí utiliza las semillas de los vegetales, ¿no? En este caso tiene que haber una polinización. ¿Qué es la polinización? Es el proceso en el cual el polen sale de una flor y llega a otra, ayudado por agentes polinizadores. Los agentes polinizadores pueden ser el viento, pueden ser otros insectos. Así que, y es muy importante para la planta ese agente polinizador. Si no existieran los agentes polinizadores, simplemente no pudieran haber semillas. Ahora, el polen se produce en la parte masculina de la flor, que se llama estambre, o también te voy adelantando que se llama androceo. El polen tiene que llegar hasta el pistilo. Una vez que llega al pistilo, llega hacia el ovario, en donde se encuentra la ovocélula. Pero por el momento solamente quiero que sepas que el estambre produce el polen, mientras que el pistilo produce el gineceo, y eso te dicté en clase, cosa que no vas a encontrar en esta diapositiva, pero escríbelo debajo de este dibujo, que el estambre es el que produce el polen y el pistilo es el que produce la ovocélula. El pistilo es la parte femenina de la flor y el estambre es la parte masculina de la flor. Muy bien, estas son las actividades y bueno, aquí está el laboratorio que vamos a tener la próxima semana. También comenzamos a hablar del tema de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto, es el total de factores bióticos y abióticos que se encuentran en un mismo lugar o compartiendo en un mismo lugar y que también interaccionan entre sí. ¿Qué es una interacción? Es una relación que aparece entre diferentes tipos entre varios elementos, ¿no? Por ejemplo, miren esta imagen. Si tú te percatas, además de animales y plantas, que es lo más visible, también vas a darte cuenta que existe un suelo, una luz. Aquí también observamos que hay una temperatura. Todos esos factores que te estoy mencionando interactúan. Porque ¿qué pasaría si no existiera suelo? No hubiera ecosistema. Y si no existiera el aire, tampoco hubiera ecosistema. Si no existieran todos esos animales, ni siquiera uno, sería muy difícil mantener ese ecosistema. Sería demasiado abrumador la cantidad de plantas. Y si no hubiesen planta, obviamente aún es peor, ¿no? El ecosistema sería muy difícil de sobrellevar. Es por eso que decimos que es el conjunto de factores. Ahora, estos factores pueden ser abióticos cuando no hay vida, mejor dicho. Los factores que son los factores abióticos son todos aquellos factores que no poseen vida propia, como por ejemplo la luz, el sol, la lluvia, la temperatura, el agua, el suelo, el aire, etc. Son muy importantes porque ellos determinan el tipo de flora y fauna que hay en un lugar. Por ejemplo, si la temperatura es muy fría, ¿qué crees que pueda vivir en ese lugar? Pingüinos, muy bien. Y si la temperatura es muy calurosa, muy elevada, por ejemplo, muy caliente, ¿qué puede vivir ahí? Por ejemplo, un desierto, serpientes, algún tipo de lagartija especial, ¿cierto? ¿Has visto acaso alguna vez un pingüino en un desierto? No, muy rara vez. ¿Por qué? Porque este factor abiótico limita mucho a la fauna sobre en qué ecosistema puede estar. Ahora,
Esos son los factores abióticos. En cuanto a los factores bióticos, son todos aquellos que tienen vida. Aquí se comprenden principalmente la flora y la fauna. La flora está conformada por el total de plantas, algas o seres que producen su propio alimento que se habitan en un lugar. Mientras que la fauna son todos aquellos organismos que dependen de la flora, en este caso que se alimentan de otros organismos, tanto sean de flora o también la misma fauna. Acá principal tenemos los más llamativos, tenemos los animales. Ahora, dentro de los animales pues tenemos mamíferos, aves, reptiles, insectos, moluscos, etcétera, etcétera. Ahora, veamos. Un juego para ti. Pues menciona un factor abiótico y otro factor abiótico. A ver, mencióname 5 bióticos. Muy bien, tenemos jirafa, loros, elefante, torongo, orangután, rinoceronte, león, parihuanas, venados, ¿no? Mariposas, patos. Muy bien, esos son bióticos. Y abióticos tenemos las cascadas, el agua, ¿qué más? La luz, la temperatura, el suelo, ¿qué más? El vapor, mira, al fondo, mira, hay una cascada que está llenando de vapor todo este lugar, significa que hay bastante humedad. Y eso es bastante determinante. Muy bien. Ahora, tipo de ecosistemas tenemos principalmente dos tipos, que son el ecosistema acuático y terrestre. El ecosistema acuático comprende son aquellos ecosistemas en los cuales los organismos se desarrollan dentro del agua o en la superficie del agua. Por ejemplo, tenemos ahí los ecosistemas de playa, los ecosistemas del fondo marino. ¿Algunas veces has visto un documental donde en el fondo marino hay volcanes y organismos alrededor? Pues ese es un ecosistema de fondo marino, perdón, de abismo, abisal se llama. También tenemos el que tú ves en la pantalla de esos peces, se llama un ecosistema de arrecife. Y también tenemos pues ecosistemas de ríos. En cuanto a los ecosistemas terrestres, comprende principalmente aquel ecosistema en donde los organismos se desarrollan principalmente dentro de la tierra, sobre la tierra. Como por ejemplo tenemos los ecosistemas de la selva, de los bosques, del desierto, de los Andes, las montañas. Dentro del ecosistema terrestre se está considerando el ecosistema, en este caso aéreo. No se considera el ecosistema aéreo como aparte. ¿Por qué? Porque ningún ser vivo vive toda su vida en el aire. Por ejemplo, las aves no pueden estar todo el tiempo volando, necesitan llegar en algún momento en la tierra. Así, por eso se considera el ecosistema aéreo como parte del ecosistema terrestre, porque al fin y al cabo todos los organismos van a tener que regresar al ecosistema terrestre. Ahora, estas son las actividades que tienes que hacer y pues te cuidas mucho, Dios te bendiga y siempre estudia ciencia y ambiente. Nos vemos.